Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de buenas noticias, de grandes invitados y por supuesto ese contenido que siempre te va a llevar al siguiente nivel porque apostamos a eso. Estamos haciendo un programa hecho a tu medida y qué bueno que siempre el feedback sea aprendí algo nuevo, me encantó el entrevistado, el tema de verdad que me cayó como anillo al dedo porque estamos realmente satisfaciendo unas necesidades que estaban por allí y es que había esa capacidad, uno, de pedirle a la televisión venezolana que diéramos este contenido y en segundo lugar la voluntad de poder procesar esa información y por supuesto ponerlo en práctica. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Yo como siempre con un buen café sin azúcar venezolano para activarme, así como ustedes se pueden activar desde ya a través de Zambrano Miguel. Sí, Zambrano Miguel. Palabra Cierta, Piso Televen y Televen TV, que es la de nuestro canal y está en las redes sociales para que nos puedan escribir, para que nos comenten, para que también nos den ese feedback de cómo va el programa, qué es eso que ustedes quisiera ver y por supuesto nosotros complacerlos. Además te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream, porque definitivamente Televen está en todo. A ver, el fútbol tiene una crueldad silenciosa, jubila a sus protagonistas cuando el resto del mundo apenas está alcanzando su madurez profesional. Para un futbolista el retiro no es solo colgar las botas, es mucho más. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos es una muerte simbólica. De un momento a otro pasa de ser un semidios aclamado por miles a ser un ciudadano que no sabe qué hacer. Un domingo por la tarde, por ejemplo. Durante décadas la identidad del jugador se construye en torno a una pregunta. ¿Quién soy? La respuesta siempre es la misma, soy futbolista. Cuando el cuerpo dice basta o el contrato se acaba, esa respuesta desaparece, dejando un vacío que la psicología deportiva describe como un duelo real. No se extraña solo el dinero o la fama, se extraña la adrenalina, la pertenencia al equipo y esa estructura rígida que le daba sentido a cada hora del día. Cuando un futbolista deja de jugar, se siente como un actor que sale del escenario y ve cómo apagan las luces mientras él sigue allí parado. Esta sensación de invisibilidad es el primer gran obstáculo de la crisis de identidad. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. El futbolista no se retira con las manos vacías. Se va con una maleta cargada de herramientas que valen oro para seguir enfrentando el mundo desde otro lugar. Herramientas como la resiliencia. Esa capacidad de levantarse tras una derrota aplastante. Disciplina de acero. Un futbolista, definitivamente, cuando es profesional, desarrolla el hábito de trabajar cuando nadie mira, ¿cierto? Y además sabe cómo trabajar en equipo. Entiende que nadie gana solo. La verdadera reinvención ocurre cuando el atleta entiende que el fútbol era su ocupación, pero no su esencia. Muchos trasladan esa intensidad a los negocios, la gestión deportiva o causas sociales, descubriendo que la pasión no muere, solo cambia de forma. Se estima que cerca del 40% de los futbolistas profesionales sufren problemas de salud mental o crisis financieras severas en los primeros 5 años tras el retiro. Esto nos dice que el entrenamiento físico ya no es suficiente. El entrenamiento emocional es la verdadera clave para la supervivencia. Definitivamente el retiro debe dejar de ser un tabú para convertirse en una transición planificada. Y hoy justamente vamos a profundizar cómo gestionar este tercer tiempo de la vida y entender los procesos psicológicos detrás del duelo deportivo. Y para eso nos acompaña una especialista en la materia, ella es psicóloga y además especialista en la materia porque también trabaja con deportistas. Así que muy felices de recibir nuevamente a nuestra querida y hermosa Isabela Sotillo. ¿Cómo estás, mi querida Isa? ¿Cómo estás tú? Chévere, ¿y tú? Gracias una vez más por la invitación al programa. No, vale, feliz de tenerte hoy. Además vamos a hablar de algo que en estos meses va a estar en boga porque ya viene el Mundial por Televen, por cierto. Premundial. Mira, vamos a ver rápidamente acá estas encuestas que hizo nuestro equipo de producción en la calle para ver qué piensan acerca de este interesante tema. Al final de cuentas, está bien que una persona sepa de varias cosas y tenga diferentes conocimientos y conceptos amplios, pues no únicamente en lo que se desarrolle como profesional o como persona, sino en otras cositas. Yo creo que dependería mucho de la persona y de realmente si tiene como un plan de vida y que quisiera lograr como a largo plazo, pues. Y bueno, nada, ya él vivió su carrera y sabe qué es lo que se siente tal vez no tener el apoyo o tener el apoyo, dependiendo mucho de eso, pues. Y bueno, invertirlo de cierta manera en futuras generaciones o, como digo, depende mucho de la persona y de sus planes que tenga. Si en algún momento llega a fallar la carrera del fútbol, ¿me entiendes? Ya si llega a fallar en algún momento ya
tiene una preparación en otro tipo de ámbito de trabajo o otro aspecto. Porque al ser deportista y ser famoso, eso le abre muchas puertas a nivel de publicidades o negocios o por lo menos marcas de zapatos. Por lo menos hay futbolistas como Cristiano Ronaldo que tienen sus marcas de zapatos de ellos específicamente, ¿me entiendes? Me imagino que deben de haber muchos sentimientos encontrados, principalmente no por el juego exactamente, sino el sentir de que es su último juego. Somos todos deportistas, entonces nuestro principal instrumento es el cuerpo, por lo tanto alguna lesión, alguna fisura, traumatismo, X, Y, eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo y también en nuestra carrera, por lo tanto siempre tenemos que tener como ese as bajo la manga para podernos defender en nuestro día a día. Que todo pasa y realmente si en este momento o en ese momento donde ya las cosas llegaron a su final, pues todo sigue pasando y hay muchas más oportunidades y que no se estanque, simplemente siempre hay una cosa que hacer. Me encanta este comentario, ¿no? Siempre hay algo más que hacer. ¿Tiene que haber un plan de acción quizás para un futbolista cuando ya se acerca el retiro, Isabela? Por supuesto, y qué increíble lo que dijo, todo pasa. La vida es etapas y a pesar de que vivamos un duelo psicológico, por supuesto, detrás de un retiro, pues también tenemos una oportunidad de reinventarnos y transformar en lo que venga. Bueno, y justamente vamos a hablar de cómo reinventarnos, cómo transformarnos y sobre todo cómo hacer de este duelo una oportunidad profesional en la vida. Ya venimos con más de Palabra Cierta. A buen entendedor, Un refrán bien puesto suele decir más que 1000 manuales de autoayuda. Por ejemplo, ese refrán que dice: si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Esta frase, popularizada por el ensayista Francisco Bacon, alude a la necesidad de ser proactivos cuando la realidad no se ajusta a nuestros deseos. Se utiliza en situaciones donde el orgullo o la comodidad nos paralizan. Si las oportunidades y las personas o el éxito dejan de buscarnos, somos nosotros quienes debemos movernos hacia ellos en la vida y especialmente en las transiciones de carrera. Este refrán es un recordatorio de que la adaptabilidad es una forma de inteligencia. Nos enseña que cuando el entorno cambia y deja de venir a nosotros, nuestra única opción para no quedar en el olvido es tomar la iniciativa y conquistar nuevos terrenos por cuenta propia. Así que ya saben, si el éxito no viene a ti, tú sal a buscarlo cambiando de estrategia, porque si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. a buen entendedor, Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el retiro y la reinvención de un futbolista, porque Televen está en todo y también en el Mundial 2026. Hoy nos acompaña la psicóloga y deportista Isabela Sotillo. Bienvenida nuevamente, Isabela. Gracias una vez más por la invitación y me encanta el tema que vamos a abordar hoy. Mira, es que definitivamente retirarse, sobre todo luego de tener 15, 20, 30 años dedicado a una disciplina deportiva, es literalmente un duelo, Isabela. Claro que es un duelo, toda pérdida, todo retiro, abandono, es un duelo, es un proceso de duelo. El proceso de duelo evidentemente se vive diferente, no hay manual de vida para tomar un proceso de duelo, pero sí hay ciertas etapas. En un deportista lo podemos ver en 5 etapas. Ajá. La primera etapa es la parte de la negación, ¿ok? Imagínate un deportista, dijiste 15 años, que vivió su infancia de 0 a 7 años, la etapa de la adolescencia y parte de la adultez. Un Messi y un Ronaldo, que además son las superestrellas mundiales, ¿no? O un Nadal, que se retiró en el 2024, Exactamente. hace 2 años. Sí. Nadal estuvo toda su vida jugando tenis. Entonces prácticamente su valor personal lo adentraron, lo integraron, se vinculó mucho, por supuesto, a toda esa convivencia o a toda esa vida deportiva. Entonces, claro, salirse de allí no es salirse del fútbol, del deporte en título, sino salirse de todo lo que conlleva mi experiencia de vida dentro de ese deporte. Incluso es como identidad, Isabel. O sea, su Claro. identidad se definió Sí. por los títulos, Sí, por sí. La imagen mediática. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahí está el tema, que lo difícil, o habría que psicoeducar, por supuesto, para eso estamos los psicólogos deportivos, no es el retiro, porque si bien es cierto, en la vida todo tiene un inicio y un fin, y todo tiene una etapa y un cierre.
Entonces, de por sí, en cualquier momento de la vida, mira, me tengo que retirar. Sea un retiro en decisión personal o un retiro un poco más abrupto que causa una crisis emocional Claro. más grande, ¿no? Alguna lesión, algún constructo social, entre otras cosas. Pero bueno, evidentemente eso no es lo difícil. Lo difícil es que el atleta o el deportista entienda que todos esos años de vida realmente no lo definen. ¿Fue parte de su vida? Sí, pero realmente todo pasa. Eso es parte de mi libro, como le digo yo a mis pacientes. El libro, tú no vas a arrancar las páginas del libro, ¿verdad Claro. que sí? Tú regresas las páginas y lees y te adentras, pero la vida sigue y el libro sigue. Ahora toca construir un nuevo capítulo. Pero claro, en esa primera etapa está la parte de la negación, ¿sabes? Cómo yo tengo que salir de aquí, cómo yo soy capaz y ahora mi vida de qué va a depender y cómo me van a ver. Y más los deportistas de alto rendimiento. Claro. Que es que sus títulos, sus medallas, sus reconocimientos, ellos, su valía va mucho en lo que hacían, más en lo que eran o son. Es que se convierten prácticamente en íconos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esa está la primera parte, la más difícil, la negación. Yo me niego a que esto ya no forme parte de mi vida o yo no sea validado o reconocido en la vida por todos estos años o por todo lo que yo hacía. Claro. Luego, posteriormente, está la frustración, esa rabia de, ejemplo, si hubo una lesión, mira, no puedo seguir, mi cuerpo ya no rinde, mi cuerpo está limitado. Entonces, bueno, hay una rabia, una frustración de ¿qué voy a hacer ahora? Luego está la parte de la tristeza, hay un vacío, por supuesto, hay un vacío existencial, Claro. evidentemente, pues ese deporte formó parte de mi vida, de mi rutina, yo me paraba en mi sentido de vida, por Víctor Frank, que siempre lo digo, desde las 6 de la mañana era prácticamente mi día iba a ser el fútbol, el tenis, el Fútbol. básquet. ¿Cómo fútbol? ¿Cómo fútbol? Exacto. Entonces, bueno, hay un vacío existencial porque mi rutina cambia, hay una estructura nueva completamente de vida. Entonces, ahora hacia dónde voy. Y hace, por supuesto, un choque de quién soy, quién estoy siendo y quién quiero ser, que son las 3 preguntas clave del constructo de identidad del ser humano. Ahora, Isabela, de esa tristeza se va a pasar a la depresión fácilmente, ¿sí? De hecho, hay estudios, ¿ok? En psicología deportiva, en donde si no se canaliza bien el duelo con un profesional, con un especialista en la materia, fácilmente hay vertientes. O hay ansiedad, o hay una crisis emocional, o hay una depresión. Wow. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y después de esa tristeza, si se canaliza muy bien, tenemos las 2 últimas fases de la etapa del duelo, que son el proceso de aceptación. En la vida tenemos que aprender a aceptar lo que ya no es y cómo yo lo voy a transformar. Luego está la última etapa, que es la reinvención, que es reinventarte y ahora hacia dónde voy y qué soy, por supuesto. La penúltima me encanta, ¿no? Que tiene que ver con soltar. Sí. Dejar a un lado, es que yo fui, es que yo era. Y ojo, le pasa Sí. mucho todavía a las personas, ¿no? Quiero hacer rápidamente una analogía, ¿no? La gente que migra y que lamentablemente, bueno, es abogado, llega a otro país, es que yo era abogado, es que. No, aquí ya estás reinventándote y Sí. tienes que darle una redefinición a tu vida, ¿no? A tu Sí, existencia. sí. Eso pasa justamente en el mundo deportivo cuando los deportistas tienen que colgar, en este caso, los botines. Sí, y fíjate que eso va demasiado con el constructo de identidad. Esas 3 preguntas que acabo de hacer. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Y quién voy a ser? El quién soy va mucho ligado a la esencia del ser humano. Ok. El orden del ser humano es el ser, el hacer y el obtener. ¿Qué pasa con el hacer y el obtener? Aquí tenemos el ejemplo de lo que estamos hablando. Eso varía, eso cambia en la vida. Claro. De acuerdo a la línea de tiempo del ser humano, a los procesos evolutivos. Ya nosotros, ejemplo, ya todo tiene un inicio y fin, ya no estamos en el colegio o en la universidad, sí, ya estamos a lo mejor con otra familia o en otra ciudad, todo va cambiando. Igual pasa con las etapas de vida. Entonces, evidentemente, ahí en el hacer y el obtener, esto va a cambiar, pero el ser, eso es lo que hay que fortalecer, es lo que tú tienes que acobijarte, abrazar, porque aquí en China, en fútbol, siendo papá, siendo mamá, tú vas a mantener. Cuando yo tengo quizás un plan B en paralelo, porque estoy estudiando, no sé, inteligencia artificial, Ajá. finanzas, trading, lo que sea, se me hace más fácil la reinvención que Sí. aquel que solamente jugó fútbol, o jugó tenis, o jugó pádel, o jugó lo que sea y no hacía más nada que eso. Sí, se hace mucho más fácil porque evidentemente esto, que me estás dando el ejemplo, va ligado siempre a un propósito. Todo en la vida tiene que tener un propósito. Claro. Entonces, tú tengas inteligencia artificial, ahora quieres ser chef, o te retiraste porque tienes una familia y porque eres mamá y porque ahora quieres construir pues, un sistema familiar, realmente aquí hay un propósito nuevo. Entonces ya cuando hay propósito hay sentido, y cuando hay sentido hay metas, hay un sistema más claro, hay estructura, sé hacia dónde voy, tengo una motivación, tengo todo esto. Entonces claro, evidentemente ahí está el tema en donde hay que trabajar. Cuando yo salgo o me retiro de un sistema, porque todo en la vida es un sistema, y al haber estado en un deporte a lo largo de la vida, estuviste en un sistema, tú te sales del sistema, y ahora ¿cuál sistema yo quiero crear, quiero construir? Que eso hay constructo de identidad. Además que a lo que te resistes persiste, ¿no? Sí. Principio psicológico. Sí. Y quizás allí en esa negación hay exjugadores que pueden pasar largo tiempo.
Sí, sí, sí. Y ojo, ahorita dijiste algo mucho de las máscaras sociales. También es importante porque cuando un jugador se retira, fíjate, un futbolista, y está dentro de este sistema a lo largo de muchos años, también hay un constructo social ahí. Yo siempre le digo a mis pacientes, ojo con esto porque nosotros somos seres sociales y al final tú te levantas, vas a tus entrenamientos, a tus partidos, viajas con el equipo, en el autobús, esos vínculos han sido los que han formado toda tu vida. Claro. Cuando tú sales de ese sistema, ahora, ¿a qué vínculos voy? ¿Y cuáles voy a formar? Entonces viene un constructo social nuevo. Entonces también son muchos factores que hay que organizar dentro de un sistema nuevo. Y me imagino que además la habilidad blanda que es indispensable es la capacidad de adaptación, ¿no? Adaptabilidad, pero lo hablamos en la próxima parte. Buenísimo. Vamos a hablar de adaptabilidad y de reinvención, porque la reinversión es la que tienen que hacer ellos con el dinero que se ganaron para ver qué van a hacer con su vida. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando del retiro y justamente la reinvención que viene después de esta vida profesional donde generamos vínculos, donde generamos hábitos. Y es justamente lo que le pasa muchas veces a los atletas de alto rendimiento. Isabela, hablamos justamente de reinvención, ¿no? Y te preguntaba, quizás cuando hay un plan B, probablemente cuando esa persona tiene un propósito bien definido, que incluso lo ha ido manejando, tiene la oportunidad de trabajar con exfutbolistas, y ya uno quiere ser gerente deportivo, el otro quiere ser coach, el otro probablemente quiere reclutar. Eso nos va a garantizar que el duelo sea más llevadero y que además también la reinvención sea mucho más sencilla. Sí. La vida es reinventarte, ¿ok? Y la vida es innovación, porque si la vida tiene etapas dentro de todo el ciclo de vida, hay un inicio y hay un fin. Y cuando hay ese fin y viene una experiencia nueva, hay una nueva identidad. No sé si vieron la película, no sé si la viste, Intensamente 2. Por favor, qué belleza. Siempre la coloco de ejemplo porque, bueno, Pixar de verdad que fue espectacular al crear esa película con todas las enseñanzas detrás. La última enseñanza de la película es cuando sale el cristal y todas las emociones abrazan al cristal. Ese cristal vuelve a salir y vuelve a salir. ¿Qué quiere decir? Que hay una nueva identidad, nueva identidad y nueva identidad. A lo largo de la vida, a través de todas las experiencias, los ciclos, los inicios, los fines, los cierres, los procesos, hay un constructo nuevo de identidad. Claro. Entonces, en este constructo nuevo de identidad hay que sentar, poner las cosas sobre la mesa y empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Cómo lo quiero llevar? Bueno, empezar a hacer ese camino de reinvención. Claro, pero aquí además vamos a hablar de esta habilidad blanda, ¿no? La adaptabilidad y sin duda alguna una persona que tiene la capacidad de observar el entorno, ya pasó por el proceso de aceptación de ese retiro, se le va a hacer más fácil. Y aquí te voy a llevar al tema que hoy más disfruto conversar, la neuroplasticidad, ¿no? Quizás cuando eres una persona muy rígida, la adaptabilidad y la reinvención va a estar muy alejado de tu vida. Sí. Esto es un músculo. Yo siempre lo digo y hay que entrenarlo. Claro. ¿Okay? Así como vamos al gimnasio, entrenamos los otros músculos, esto hay que entrenarlo. Y en los atletas de alto rendimiento, aún más. Esto puede pasar un 80-85%, donde hay que entrenarlo día a día. En esta neuroplasticidad, y cuando hablamos de neurociencia, pues el cerebro está diseñado es para protegernos. El cerebro es muy sistémico, es muy funcional. Pero esto es más plastilina, como digo yo, esta es la parte más emocional. Entonces el cerebro siempre te va a llevar a la zona de confort. Nadal, voy a poner el ejemplo de Nadal, porque soy muy fan de Nadal y en el 2024 se retira y creo que todos vivimos el duelo con él. Claro. Para mí Rafael Nadal pasó el duelo dentro de esa primera parte de negación de yo puedo, un año más, un mes más, yo puedo. Y tú lo veías en la televisión y entonces estaba como más cansado y estaba con tirros y taping y todo, pero él estaba ahí, ¿sabes? Tratando de... Y al final, bueno, él tuvo sí o sí que retirarse. Claro. Su cerebro, ¿qué hizo en ese año de yo puedo? Lo estaba protegiendo y quédate aquí en zona de confort. Porque para él, a lo largo de toda su vida, ya era zona de confort ese sistema donde él estaba. ¿Quién es la persona que elige, que transforma, que se arriesga? Somos nosotros, aquí en este plano. O sea, claro, sí necesitamos ayuda, por supuesto. Con un psicólogo deportivo podemos entender, mira, está pasando esta situación en mi vida, es un proceso, no de la noche a la mañana vamos a entender porque hay una identidad ligada allí. Tengo que entender hacia dónde voy. Ahora, tú como psicóloga deportiva, y aquí esto quizás, oye, se va más a consejería, ¿no? Pero ¿recomiendas que los deportistas de alto rendimiento sigan en el mismo ambiente deportivo o más bien la recomendación para esa neuroplasticidad es como que, hey, salte, ¿sabes? Conviértete en cualquier otra cosa menos en manager, menos en coach y menos en directivo? Te voy a decir algo, eso es algo muy personal. Ok. Fíjate, Nadal,
Nadal, en su proceso de reinvención, porque lo he estudiado muchísimo, una de las cosas que hizo fue academia. Él tiene una academia en donde él siempre sale ahorita en fotos con los chamos y está dentro de ese deporte. Ahora, de otra manera, de otra forma, lo transformó, por supuesto. Hay personas que salen del deporte y dicen, hasta aquí cerré, y entonces de repente tú los ves siendo chef o teniendo una familia maravillosa. Empresarios y dedicándose a otra cosa. Entonces eso es algo muy personal. No hay manual de vida. Claro, decirlo así. además me imagino que les queda mucho más sencillo seguir en esa línea, ¿no? El caso de Beckham, se retira y bueno, hoy es el presidente del Miami allá en Estados Unidos y tú dices, wow, si tienes un propósito y aquí sí, seguramente me vas a dar la respuesta, aquí estoy utilizando nuevamente ese propósito. Le estoy dando la vuelta al mismo propósito, que es vivir en el deporte. Y vuelves a conectar con tu soy. ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién quiero ser? Seguro en ese quién soy, sus valores a lo mejor estaban tan marcados o en su esencia estaba tan marcada que, mira, a mí me encanta el deporte, de la vertiente que sea o de la manera que sea, pero conectó otra vez con ese ser. Que el hacer y el obtener cambien, por supuesto. Ahí está el mejor ejemplo. No, y eso me encanta. Y ya prácticamente para ir cerrando esta entrevista, Isabela, el retiro es un duelo, ya esto lo dijiste, es un duelo que pasa por etapas, ya también por supuesto lo desarrollamos, pero la vida, el duelo está presente en muchísimas áreas, o sea que esta misma metodología la podemos utilizar quizás para cuando se vayan del país, quizás cuando se divorcien, es prácticamente lo mismo. Sí, de hecho estas fases son las fases del duelo. Lo que pasa es que algo muy importante, el duelo no tiene manual de vida ni meses para pasar un duelo, y las etapas o las fases, yo tengo pacientes y muchos pacientes de repente viven la primera etapa, o tengo un paciente que vive la tercera y después va a la primera. O sea, es un proceso muy personal. Se pueden saltar. Sí, se pueden saltar y volver. Entonces hay que vivirlo y todos vivimos procesos de duelo. Esto es parte de la vida, parte de cerrar, de soltar, es parte de, pero hay que tenerlos acompañados. Y sabes que hay algo muy interesante, Isabela, sobre todo pasa con el béisbol acá en Venezuela, y es que le siembran tanto a ese niño de que va a ser el salvavidas de la familia, incluso lo retiran de la parte académica, se convierten en 100 peloteros muy famosos, y podemos hacer una comparación probablemente con Estados Unidos o con algunos países europeos, como también cuando la academia va de la mano con lo deportivo, esto suele ser mucho más sencillo. Sí, y no es nada más la academia, también a veces son los papás. Hay sistemas, ¿ok? En donde este sistema familiar, que son roles de superioridad, y sistema académico, entonces voy y quiero tratar de englobar, o quiero tratar de dirigir, o quiero tratar de mandar, por decirlo así, a esta persona o a este sujeto. Y la verdad, aquí es cuando esta persona a lo mejor crece, porque cuando eres niño eres muy moldeable, de 0 a 7 años eres muy moldeable, pero cuando ya vas creciendo y eres adolescente y eres adulto, ya vas teniendo más criterio propio, y ya vas conectando más con, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Y cuál es mi sentido de vida? Y a lo mejor allí viene ya me retiro, cambio, moldeo. Entonces, bueno, eso seguro en algún momento va a salir. El cuestionamiento, el discernimiento y el criterio, ¿no? Que es tan importante desarrollarlo. Isa, ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema. Buenísimo. Mis redes sociales, Instagram, @Isabela con ll Sotillo. Allí van a poder encontrar muchísimos temas y conocimientos y contenido a nivel deportivo. Vale, me encanta. Gracias por esta visita. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy, como siempre, deseándoles lo mejor del mundo. Cuídense mucho, pórtense bien, Dios les bendiga. Chao, chao. Esto fue Palabra Cierta.